Bienvenidos al primer episodio de Quantum Back, un espacio donde exploramos el presente del futuro, cómo las tecnologías emergentes están transformando los negocios de la región. El día de hoy vamos a abordar un tema que está presente o debería estar presente en la mayor parte de agendas estratégicas de las organizaciones. Cómo incorporar la inteligencia artificial en los sistemas empresariales. Y para eso nos acompaña un panel de lujo al cual quiero presentar. Primero, démosle la bienvenida a Francisco Fernández, Associate Partner at McKinsey & Company. Muchas gracias. Francisco, gracias por acompañarnos. Carla Sipersky, gerente regional de AWS para Centroamérica. Bienvenida. Gracias. Carolina Morales Rincón, Solution Architect para Latinoamérica. Muchas gracias. Cisco. Alan Rojas, Solution Advisor para Latinoamérica de SAP. Un placer. Y también nos acompañarán Rodrigo Chaverri Ortega, director de Data y Analítica, y Eduardo Moreno López, gerente regional de Banca Empresarial, ambos de BAC. Con ellos vamos a estar discutiendo casos reales, mejores prácticas y sobre todo, cómo tomar las decisiones correctas desde el principio. Mi nombre es Rogelio Umaña, soy consultor en pensamiento digital para RDP Consulting y seré su moderador en este recorrido. Comencemos. Vamos a comenzar con esta conversación, la hemos dividido en bloques para que tengamos todos opción de conversar. La verdad es que quiero escuchar la opinión de todos. Sus empresas son empresas bastante reconocidas, ustedes son profesionales con una gran experiencia y queremos que realmente la gente que nos está viendo se pueda llevar una idea clara de cómo la inteligencia artificial realmente aterriza en el día a día de las empresas. Entonces, empecemos por una parte de evaluación inicial. ¿Cómo se comienza una estrategia de inteligencia artificial? ¿Cómo saber si una empresa está lista para adoptar? Carolina, ¿cómo sabemos? Mira, a mí realmente me encanta esta pregunta porque muchas empresas quieren adoptar la inteligencia artificial, pero no saben por dónde comenzar. Y yo siento que hay dos aristas que podemos utilizar para responderla. Primero, un análisis muy general. Todas las empresas al día de hoy tienen oportunidades y tienen desafíos en los cuales seguramente hay espacio para la inteligencia artificial, sobre todo si estamos pensando en una cultura de innovación y si estamos pensando en una mejora continua. Pero luego podemos hilar mucho más delgado y decir, ok, pero realmente como organización estoy listo para la inteligencia artificial y ahí vemos tres pilares fundamentales que hay que evaluar. El primer pilar es cuál es la madurez tecnológica y cuál realmente es la madurez digital de esa empresa. ¿Tengo procesos realmente instaurados en mi empresa? ¿Esos procesos están o no están automatizados? ¿Esos procesos están bien definidos? ¿Hay responsables transversalmente a lo largo de la organización en esos procesos? Esa es la primera parte. Y luego, ok, ¿la tengo? ¿No la tengo? ¿Y qué pasa con mis datos? ¿Tengo una organización dedicada o un departamento dedicado al manejo de datos? ¿Realmente tengo datos limpios, filtrados? ¿Realmente me importan los datos? Hay un término muy común que se utiliza. Soy una organización que realmente me aboco a los datos y son los datos los que me permiten la toma de decisión inteligente o sigo pensando realmente en decidir con la intuición. Y por último, y no menos importante en estos tres pilares transversales, para mí está la cultura organizacional y la gestión del cambio. Si no existe una cultura organizacional capaz de recibir la nueva tecnología, los nuevos procesos, la nueva adopción, fomentar el crecimiento del talento humano para que pueda adoptar esta inteligencia artificial y gestionar el cambio, realmente podemos decir, uy, la empresa no está lista aún. Ahora, que no esté lista no quiere decir que no pueda comenzar. Esto más bien es un diagnóstico para iniciar. Carolina, resumiendo un poco esa respuesta, significa que no solo está en poner herramientas, que es un poco, es como hay una herramienta nueva, entonces hay que implementarla, hay que cumplir todo eso que mencionaste antes. Claro, hay que tener la gestión del cambio, hay que saber transversalmente quién va a ser el responsable del negocio, a qué objetivo estratégico del negocio voy a impactar para poder entonces pensar, ok, voy adelante en adoptar una herramienta de inteligencia artificial. Muchas gracias. Alan, quisiera preguntarte si hay señales o áreas donde generalmente se puede notar que hay oportunidades para implementación de inteligencia artificial. Sí, claro, pues una pregunta bien interesante porque, bueno, realmente en muchísimas áreas de negocio nosotros podemos encontrar mejoras, ventajas, mejorar KPIs en temas de inteligencia artificial.
Hay áreas específicas donde notamos y hemos visto que podemos incorporar de forma más ágil, más segura la inteligencia artificial y que dé resultados de valor más rápido, lo que generalmente llamamos los quick wins. Por ejemplo, en el área financiera es un área muy propensa a poder obtener resultados de negocio con bastante rapidez. En el área de supply chain, ¿verdad? Es un área muy crítica generalmente en nuestras organizaciones. En el área de recursos humanos, en esas tres áreas es donde se notan cambios bastante significativos, ¿verdad? En adopción. Y un punto importante es que es importante analizar dónde dentro de la organización podemos estar impactando de mayor forma, podemos mejorar todos esos KPIs. Y para eso existen soluciones, bueno, generalmente existen tanto metodologías como soluciones que nos permiten ayudar a detectar cuáles y dónde están esa mejora en los procesos de negocio. Y cuando esas soluciones pues, nos arrojan los resultados de dónde están esos cambios, dónde es que puedo yo mejorar mis procesos, de allí es donde yo puedo generar proyectos tanto para automatizar o para implementar herramientas de inteligencia artificial que nos ayuden a mejorar todos esos indicadores. ¿Hay algo en común entre lo que menciona Carolina y lo que menciona Alan? Y quisiera preguntarle a Francisco, es la parte del diagnóstico, o sea, estos arranques no pueden ser en caliente, o sea, o más bien en frío, tienen que tener un periodo de diagnóstico, ¿qué errores se pueden cometer si se salta o si se obvia este periodo tan necesario de diagnóstico? O sea, nosotros vemos, o sea, esto como un proceso, ¿vale? Para poder definir realmente, digamos, como el impacto, ¿vale? Y voy a ir pasando un poco por los errores típicos a lo largo de ese proceso. El primero es intentar buscar cosas que realmente no generan impacto en el negocio, ¿vale? Hablamos mucho de adopción de probar como ChatGPT o algunas herramientas similares. Lo que tenemos que buscar es que claramente haya una transformación que realmente eleve el desempeño del negocio y permita ya sea crecimiento, eficiencias, etcétera. Lo segundo que vemos como error típico es un desalineamiento entre el equipo ejecutivo, las áreas de negocio, áreas de tecnología, donde sí hay un entendimiento, digamos, como de querer, digamos, cómo hacer las cosas, pero no están claros los roles de cómo se van a integrar y demás. El tercer punto a veces es como subestimar la madurez tecnológica, ¿vale? Y aquí hablamos de qué tan listos tengo los datos, qué tan listas están, digamos, como mis herramientas como para poder integrar. Entonces, típicamente pasamos por creernos que el tema es fácil y realmente, digamos, como subestimar, digamos, como ese aspecto. Y el último punto es todo un tema, digamos, como de cambio cultural, ¿vale? Muchas veces partimos con un piloto, ¿vale? Y eso realmente, digamos, como hay que después escalarlo para realmente transformar, digamos, como el cómo operamos y realmente como capturar esos beneficios que trae la inteligencia artificial. Muchas veces, digamos, como nos quedamos con, digamos, como que vemos con pilotos exitosos, pero que después cuesta realmente, digamos, como llevarlos al siguiente nivel y muchas veces la barrera pasa por integrar miradas como punta a punta, realmente donde el tema cultural es un habilitador importante. Muchas gracias, Francisco. Muy interesante todo este proceso anterior, o sea, previo, que se tiene que tomar antes de la implementación. Y justo por eso, en cada bloque vamos a ir terminando con lo que llamamos un momento quantum. Esta pregunta que de alguna forma resume lo que estamos hablando y nos vamos con nuestro primer momento quantum. Ok, nuestro primer momento quantum es el error común. Y para eso, Carla, te va a tocar el primer momento quantum. Y la pregunta es, ¿cuál es un error típico que las empresas cometen al seleccionar estas herramientas de inteligencia artificial? Bueno, yo creo que uno de los errores típicos es enfocarse demasiado en funcionalidades. La realidad es que este tipo de solución tiene un impacto muy grande en procesos y una de las cosas que tenemos que enfocar mucho es en la adopción. El rate de adopción de los usuarios es muy importante y si nos olvidamos que la solución solamente da resultados si se utiliza y se retroalimenta, cometemos el error de enfocarnos simplemente en funcionalidades que luego no se traducen a valores al negocio.
Perfecto. Muchas gracias y muy resumido el momento quantum. Sí. Vamos a pasar a implementación, porque esta parte previa señalamos esas cosas indispensables que debe tener una empresa, pero cuando hablamos de estructura de equipo, y creo que medio lo adelantamos un poquito, ¿cuál es la estructura de equipo necesaria? ¿Cuál es la estructura de liderazgo necesaria para hacer implementaciones de inteligencia artificial? Y ya para que no pierda Carla el impulso, nos contestas esa pregunta. Sí, claro. Una de las cosas importantes es entender que este tipo de proyecto requiere un equipo multifacético y multifuncional. Eso quiere decir, normalmente recomendamos tener un COE, un centro de excelencia en donde se reúnen los científicos de datos, la gente que conoce acerca de la adopción de las herramientas y a la vez alinean las líneas de negocios, que son los que tienen las ideas acerca de los casos de uso y de cómo las herramientas pueden traer el valor al negocio. Y en ese centro de excelencia se logran iniciar los pilotos que tienen el mayor impacto para el negocio. Quisiera hacer una pregunta abierta para cualquiera que la quiera contestar, es con respecto a eso, porque Carla menciona la necesidad de centros de excelencia, de hacer pilotos, pero muchas veces las empresas delegan estas implementaciones al departamento de TI. Y es, ok, TI, vea cómo hace, como se dice aquí en Costa Rica, y me trae la solución de implementación. ¿Es eso correcto? Alan. Realmente no. O sea, realmente un proyecto de inteligencia artificial no difiere mucho a un proyecto de tecnología como el que lo hemos realizado durante los últimos tiempos. ¿A qué me refiero? A que un proyecto de inteligencia artificial primeramente tiene que tener un sponsor ejecutivo, una persona de liderazgo que esté comprometida con el desarrollo de negocio. Obviamente tiene que tener líderes funcionales y líderes técnicos, muchas veces líderes técnicos, científicos de datos en caso de que ese sea el proyecto, en caso de que el proyecto lo necesite como tal. Y obviamente también pues lo que generalmente llamamos champions de la solución, o sea, esas personas que se van a quedar con la mayor cantidad de conocimiento, ¿verdad? Y que pueden ser los facilitadores de la adopción de esas tecnologías hacia el resto de la organización. Muchas veces no necesariamente gente que sabe tecnología, sino del negocio. No sé, Carolina, si querías agregar algo. Por supuesto, y ahí para agregar es claro cuán importantes son las capacidades estratégicas. Es fácil de usar, cómo es el soporte, cómo es el mantenimiento, e incluso la seguridad inherente que hay por detrás. Y no necesariamente todo eso son aspectos técnicos, porque tenemos un equipo de ética y responsabilidad, tenemos a los usuarios que nos pueden dar el mejor de los feedback y a veces los dejamos olvidados cuando pensamos en implementar una solución de inteligencia artificial. Así que yo creo que nuevamente esto es transversal a lo largo de la organización. Eso conecta muy bien con la siguiente pregunta quiero hacérsela a Francisco. ¿Cómo es esta mezcla del factor humano en la adopción? O sea, hemos visto implementaciones que no llegan a un buen cometido porque no fue un problema técnico, sino más bien un problema de equipo. Aquí nosotros vemos que es súper importante todo lo que es el codiseño, ¿vale? Entre lo que son las áreas de negocio, digamos, como en las áreas de tecnología, ¿vale? Claramente, digamos, como en todo el factor humano hay un tema importante de gestión del cambio, ¿vale? Que tenemos que ir acompañando a la gente en lo que es la adopción, lo que es como la educación y sobre todo, digamos, como empezar, digamos, como a capturar, digamos, como esas oportunidades de manera, digamos, como ambiciosa, ¿vale? Hay todo un tema, digamos, como importante en la adopción que va a ser todo lo que es el reskilling de capacidades, ¿vale? Pasamos un poco de tener gente, digamos, como que hacía como procesos muy manuales, típicamente, digamos, como procesos más automáticos, decisiones que antes la tomaba, digamos, como las personas, ahora, digamos, como ya parte del input viene, digamos, como ayudado por la inteligencia artificial y todo eso acelera mucho los tiempos y claramente, digamos, como la cultura. Entonces uno tiene que estar como muy preparado, digamos, como muy dispuesto, digamos, como a abrazar ese cambio y realmente, digamos, como a reinventarse en ese proceso. ¿Qué tan listas, y esa también es una pregunta para quien quiera compartirla, qué tan listas sienten que están las empresas en Latinoamérica para adoptar estos cambios? Y me refiero, si es un problema de capacitación técnica, hablábamos de científicos de datos, ¿cuántos científicos de datos tenemos? ¿O es un tema más de miedo al cambio? Porque también hay muchas historias que vienen junto con la inteligencia artificial.
Desde mi punto de vista, en las pláticas que tenemos con nuestros clientes de este tema, encontramos que es una combinación de necesidad de más capacitación y de conocimiento, pero también de un entendimiento acerca de cuáles son las capacidades y las limitaciones que tiene la empresa para adoptar una nueva tecnología. Y como bien decía Francisco, es un tema también de manejo de cambio. Para asegurarse de cualquiera que sea la tecnología que se adopte tenga el impacto necesario. Y cuando hablamos del impacto necesario, hablamos de qué nivel de adopción tiene la empresa, qué impacto tiene en el negocio, porque al final del día implementar tecnología por tecnología no es el caso, es verdaderamente tener un impacto en las métricas del negocio. ¿Han visto casos donde la capacitación, Carolina, haya sido el punto de quiebre, donde esta parte humana que hemos mencionado ha sido el factor decisivo? Mira, sí. De hecho, en mi experiencia con temas de inteligencia artificial en soluciones de experiencia al cliente, realmente no es la inteligencia artificial la que mejora la experiencia del cliente por sí sola. Realmente es el uso que el talento humano le da a estas herramientas de inteligencia artificial para mejorar la experiencia del cliente. Y aquí hemos visto casos en donde la capacitación, no solo al usuario final, llámese agente, supervisor, administrador del centro de contacto, gerente de experiencia al cliente, esa capacitación ha hecho que el uso y la adopción de las herramientas de inteligencia artificial que ponemos en su mesa sea totalmente incremental y responda al negocio y responda también a la experiencia de su cliente final. Por el contrario, hemos visto casos en clientes donde están todas las herramientas puestas sobre la mesa, pero el miedo a adoptar la solución, el desconocimiento de cuánto me puede ayudar la solución en mejorar mis métricas, en impactar al negocio, ha hecho el rechazo total de la herramienta y definitivamente ha hecho que el negocio, en vez de verse impactado, siga teniendo un OPEX más alto, porque claro, ahora invertí en inteligencia artificial, no la estoy adoptando, no le estoy sacando provecho y siento que realmente mi operación ahora es más costosa. Entonces ahí tienes como los dos espectros donde definitivamente sí, el talento humano y la capacitación del talento humano pueden ser ese espacio de quiebra que haga la diferencia. Perfecto, muchas gracias. Y con esto nos vamos al segundo momento Quantum. El segundo momento Quantum le toca a Alan. Alan, esta es la verdad incómoda. ¿Qué saben las empresas sobre la implementación de inteligencia artificial que les cuesta aceptar? Claro, sí, es una pregunta muy interesante y yo creo que se resume en datos. O sea, realmente están subestimando la importancia que tienen los datos dentro de estos proyectos de inteligencia artificial. O sea, según estudios, los proyectos de inteligencia artificial, el 80% de éxito se basa en la calidad, en la fiabilidad, en la relevancia que tengan esos datos, en si las empresas tienen realmente una gobernanza adecuada sobre los datos y si realmente manejan una sola fuente de la verdad, generalmente, ¿qué es lo que se necesita? Y de allí, pues obviamente que los datos sean accesibles casi que en tiempo real, ¿verdad? Entonces, una recomendación es ponerle muchísima atención a cómo tengo yo organizado los datos dentro de mi empresa. Totalmente, muy valioso. Avancemos a una parte que creo que está dando mucho de qué hablar. Yo hablaba con nuestros panelistas antes de comenzar el podcast sobre cómo la IA de alguna forma se ha puesto de moda. La estamos viendo por todo lado, no sé cuántos memes se inventan cada semana distintos, generando imágenes. La inteligencia artificial finalmente tuvo un momento donde todo el mundo la conoce. Y en las empresas esto tampoco es una excepción. Yo puedo pensar en CEOs, presidentes que tal vez se encuentran en una reunión y empiezan a decir, mira, ¿cuál herramienta estás usando? Yo estoy usando esta, y empiezan a intercambiar información. Y las herramientas se pueden convertir en una moda. ¿Cómo elegir herramientas sin caer
en la moda. ¿Cómo elegimos? Y hablemos de interoperabilidad con otros sistemas. Alan hablaba de datos. Francisco, ¿cómo debería ser entonces una nueva herramienta para no caer en simplemente traerla porque todo el mundo la está usando? O sea, si quieren un poco, hace unos años atrás sí había, digamos, como preguntas un poco más, no sé, llamarlo como claras de me voy por esta herramienta, por esta otra, por este sistema cloud, por este otro. Claramente, digamos, como ya cruzamos ese puente, ¿vale? Y vivimos en una época de interoperabilidad. Esa interoperabilidad lo que nos permite es ser escalables, ¿vale? Nos permite ser flexibles, nos permite, digamos, como vivir en un ecosistema abierto. Entonces, lo que tenemos que pensar mucho es, digamos, como el ir combinando distintas herramientas, porque no necesariamente vamos a tener una herramienta que nos pueda como resolver todo, ¿vale? Y dado eso, tenemos que pensar en protocolos de cómo conectar las cosas, de cómo ser flexibles, y claramente, digamos, como esa apertura va a generar una flexibilidad, un tema cultural muy fuerte respecto a poder abrazar nuevas herramientas en la medida que vayan saliendo. Porque claramente lo que estamos viendo es que esto evoluciona muy rápido y lo que hace un año parecía impensable, hoy nos está poniendo, digamos, como al límite en el desempeño que podemos llegar. Apoyando un poco la respuesta, o sea, realmente ahora las compañías de software ya no vivimos aislados, o sea, todos tenemos ecosistemas abiertos de convivencia entre nuestras soluciones, entre nuestras tecnologías, para que al final de cuentas todo ese ecosistema beneficie al cliente, ¿verdad? Y beneficie también nuestros proyectos. Ese es un cambio que se ha notado, o sea, realmente acelerado en los últimos 5 años. AWS es un ejemplo, porque yo creo que cada uno de ustedes, las empresas que ustedes representan, a mí que me toca asesorar a empresas en la elección de herramientas, siempre es, no hay problema, usted trabaja con esta, yo también trabajo con esa herramienta, pero eso no era así hace unos años. Es que también, como estábamos mencionando y mencionaba Allen, es un ecosistema en donde para verdaderamente generar una solución que va a subsistir necesita no estar aislada del resto de los miembros de ese ecosistema porque se nutre mucho del poder tener la interacción con esos sistemas que luego la hacen más inteligente o le dan más acceso a tener más información. Entonces, todos los sistemas o las plataformas que podemos darle a nuestros clientes tienen que estar abiertas, a ser accesibles y a poder integrarse con lo demás que está usando la empresa. Incluso se ha reevaluado lo que es competencia, porque hasta hace poco era que no se podían ni ver. Ya no. No, eso no es el caso. Eso no es el caso. Ya no, somos amigos. Así es. Por eso están aquí reunidos. Así es. ¿Dónde hay herramientas o qué herramientas ustedes los han sorprendido al implementarse? Herramientas pueden ser suyas o pueden ser de la competencia y que digan, esta herramienta cambió la forma en que esta empresa hacía las cosas. Yo te voy a contar un caso que sucedió dentro de Amazon que es verdaderamente impresionante. Tenemos una herramienta que se llama Amazon Q Developer, que es una herramienta de IA que ayuda a los desarrolladores de software. El poder traer las versiones de las aplicaciones a versiones nuevas normalmente es un trabajo muy tedioso. La actualización de las aplicaciones es un trabajo que no le gusta a los desarrolladores porque en realidad no le agrega valor a lo que están haciendo, no están desarrollando algo nuevo. Entonces, normalmente lo que sucede es que se crea un backlog enorme. Y había un backlog de más de 30,000 aplicaciones que se tenían que actualizar, escritas en Java. Y al utilizar Amazon Q Developer, los desarrolladores de Amazon lograron hacer un trabajo que hubiese tomado 4,500 años, hombre o mujer desarrolladora, en cuestión de meses. Porque lograron que la inteligencia artificial los ayudara a hacer tareas repetitivas y a poder hacer las actualizaciones de una manera automática. Entonces estamos hablando de un ahorro de tiempo increíble y además esas horas que se ahorraron en la actualización de las aplicaciones la pudieron utilizar en el desarrollo de nuevas aplicaciones. Y ese es el poder que tiene una herramienta como Amazon Q Developer. Alan. Sí, muy buen ejemplo. Bueno, nosotros también desde SAP hay una herramienta muy poderosa que se llama Signavio Process Modeler, que lo que hace es básicamente analizar de forma automática todos los procesos de negocio de las organizaciones y realmente dar recomendaciones, bueno, como lo decía un inicio, de dónde puedo yo mejorar esos procesos de negocio para generar valor, ¿verdad? ¿Dónde es que están esos puntos de mejora? Y poder utilizar ya sea herramientas de automatización o de inteligencia artificial para poder realmente allí buscar dónde es que voy a impactar de mejor forma los procesos de mi organización.
Hablando de herramientas y un poco de sustitución de roles, Francisco y Carolina, ¿cuál es la perspectiva de uno de los grandes miedos que hay? Es que la IA nos va a dejar sin trabajo. Yo creo que la tienen que haber escuchado en repetidas ocasiones. ¿Cómo podemos abordar ese miedo? Mira, y uniéndolo un poco a la pregunta anterior sobre casos de éxitos, nosotros en nuestros distintos portales de servicio al cliente no solo tenemos el servicio, el TAC, el servicio bien conocido de atención, sino que existen muchos otros porque depende de la fase, si estás diseñando, si estás integrando, si estás implementando. Implementamos una de nuestras soluciones que son nuestros asistentes de inteligencia artificial Webex AI, y la verdad inicialmente lo buscábamos mucho como un contenedor de base de conocimiento que permitiera que liberara un poco a nuestros agentes de distintos servicios y pudiera dar esa atención primaria que muchas veces nuestros clientes necesitan. Y con el tiempo lo que nos fuimos dando cuenta es la cantidad, obviamente en ese momento podemos pensar en tu pregunta, en el miedo y liberar a los agentes, pero no, ven acá, estoy liberando a personal especializado para darle tiempo a que toda la data que me está generando el uso de esa herramienta de inteligencia artificial me está mostrando tendencias del mercado, me está mostrando cómo quiere mi cliente ser tratado, me está mostrando cuáles son los tópicos en donde yo debería esmerarme más que hoy yo no estoy percibiendo, y me está dando una cantidad de data que también vamos a necesitar personal y también vamos a necesitar al negocio que pueda mirar para tomar decisiones inteligentes. Entonces, nuevamente, yo pienso que el tema de reentrenar el talento, el tema de entender que tenemos que decidir si estamos transformando nuestro negocio o estamos apuntando hacia los negocios del futuro, pero indistintamente el talento humano también va a tener que cambiar en este proceso, también va a tener que reentrenarse y también va a tener que reinsertarse en alguna parte de la organización, quizás con otros objetivos estratégicos. Es interesante porque hace un tiempo leía una frase que decía, la inteligencia artificial no va a cambiar el trabajo, va a cambiar las tareas. Y de alguna forma eso nos debería tranquilizar un poco. Francisco, no sé si quisieras agregar algo. No, yo quería comentar un poco respecto al tema del miedo de la inteligencia artificial y el perder los trabajos o no. O sea, claramente depende un poco de la naturaleza del trabajo. Hay trabajos donde son, de cierta manera, digamos, como mucho más front-facing, digamos, como que son realmente, digamos, como esa interacción va a seguir siendo, digamos, como muy importante. Después hay otros, digamos, como trabajos que, digamos, como se van a ver aumentados, digamos, como por la inteligencia artificial, ¿vale? Y hay un tercer grupo, digamos, como que directamente pueden ser como automatizados, digamos, como en ese aspecto. Entonces, o sea, lo que hay que entender muy claro es que si uno no adopta, independientemente, digamos, como del tipo de actividad que realice, tiene que adoptar sí o sí, digamos, como la inteligencia artificial, porque si no va a correr más peligro, digamos, como en ese aspecto. Y para poder realmente, digamos, como abordar estos desafíos, hay todo un tema, digo, que comentábamos antes del reentrenamiento de la gente, de poderlos, digamos, como reenfocar en otras actividades nuevas que vayan saliendo, porque claramente, digamos, como el valor que podemos generarle al cliente final, digamos, como es infinito. Entonces hay que seguir, digamos, como buscando como que la siguiente ola de valor. Sí, y allí también el punto importante es ver cómo la inteligencia artificial colabora, digamos, con las tareas diarias, ¿verdad? ¿Cómo le ayuda a mis colaboradores a ser más eficientes dentro de sus procesos diarios? Dentro de SAP, la estrategia de inteligencia artificial generativa se basa en la habilitación de Joule, que Joule es, por decirlo así, nuestro copilot, que se va a encargar, digamos, va a ser, por decir así, tu asistente que se va a encargar de ayudarte a tus tareas diarias, donde le puedes hacer preguntas tan simples de cuántos son mis días de vacaciones, en lugar de tener que ir pantalla a pantalla, rol, acceso, para entenderlo. Le puedes preguntar, por ejemplo, datos ya más accionables, digamos, de Business Intelligence, le puedes preguntar análisis forecast de ventas que yo voy a tener, dependiendo de tu rol. Y allí estás haciendo un complemento a tu trabajo diario, no te está reemplazando, sino más bien te está ayudando a ser más eficiente en este caso. ¿Serán diferentes capas de donde la inteligencia artificial puede funcionar? Digamos, hablamos de una capa de asistencia personal, hablamos tal vez de otra capa de procesos y una tercera capa de analítica, por dividirla rápidamente. Cuando lo vemos como una capacidad empresarial, entonces empezamos a entender que tiene muchas facetas y tiene muchos aspectos en donde nos puede ayudar en los diferentes roles, en las diferentes funciones. Y yo creo que
como mencionabas tú, el tema de el peligro de no poder utilizar la inteligencia artificial generativa, de quedarse atrás, es muy grande, porque las demás empresas que lo están utilizando están generando una ventaja competitiva muy grande, que luego cerrar esa brecha se vuelve más complicado. Perfecto. Adelante. Tú el tema este de las capas, ¿vale? Nosotros esto muchas veces lo que vemos es con clientes que todo, inicialmente siempre uno parte como con un piloto, ¿vale? Donde uno toca un proceso, digamos, como un subdominio, ¿vale? Pero el desafío que hay es cuando uno empieza, digamos, como a quererlo escalar y realmente como a querer como transformar. Y ahí nosotros un poco lo que estamos viendo es ya como pensar en cómo se transforma el dominio completo, ¿vale? Y si quieren pongo un ejemplo, digamos, como podría ser, digamos, como un área, digamos, como de atención al cliente, como call center. Típicamente hay casos de uso que son más de poder ayudar a potenciar las ventas, poder, digamos, como recomendar o mejorar un poco el cómo los ejecutivos responden a esos clientes, pero que son un poco, digamos, como esos casos de usos aislados, ¿vale? Pero hay que empezar, digamos, como ya en ese momento, como empezar a verlo como de manera transversal, manera dominio, y ahí claramente hay que empezar a conectar las herramientas, la data, los temas culturales, realmente como para ver, digamos, como el punta a punta, porque si no, muchas veces dejamos, digamos, como las cosas aisladas, y ahí es donde se pierde, digamos, como gran parte del valor que promete la inteligencia artificial. Muchas gracias. Alan, también querías añadir. Sí, allí apoyando un poco la respuesta de las capas. Desde SAP vemos 3 capas muy bien diferenciadas. Una capa base, que es la capa enfocada en el desarrollo de nuevas tecnologías de inteligencia artificial, o sea, la capa dedicada a los científicos de datos, ¿verdad? Como tal, para que ellos puedan llegar y empezar a customizar y desarrollar nuevas aplicaciones. Hay otra capa sobre esa que es la capa de embeber funcionalidades dentro de las mismas aplicaciones para que al usuario final le sea transparente el uso de la inteligencia artificial. ¿A qué me refiero? Si yo soy, por ejemplo, un agente de ventas, que yo dentro de mi CRM pues busque un cliente y automáticamente, sin la necesidad de la intervención adicional, yo pueda tener recomendaciones, digamos, sobre dónde tengo más oportunidades de venta sobre ese cliente. Esa seguiría la segunda capa. Y la capa superior es la que tú comentabas, que son esos asistentes virtuales que yo tengo. O sea, por ejemplo, Joule. Joule es un asistente virtual que me va a estar ayudando, ¿verdad? Así es como vivimos un poco la estrategia de AI. Para terminar esta parte de implementación, vayamos a otro momento quantum. Este momento quantum va para Carla y se llama el error común. ¿Cuál es el error más común que cometen las empresas al seleccionar una herramienta de inteligencia artificial? Yo creo que uno de los errores más grandes que cometen las empresas es enfocarse demasiado en las funcionalidades específicas. Yo creo que el poder tener una visión más amplia acerca del portafolio de soluciones que existen, al igual que el enfocarse en los procesos de cambio necesarios para incentivar la adopción, porque la realidad es que la herramienta que selecciones solo va a funcionar si tienes una adopción exitosa. Y entonces el poder enfocarte en cuáles son tus procesos de cambio y de monitoreo de cambio, cuáles son los procesos que estás utilizando para optimizar continuamente esa herramienta, qué tipo de apoyo estás recibiendo del proveedor que te está dando la herramienta y que te está ayudando en la implementación, son todos igualmente importantes. Muchas gracias. Avancemos, porque ya hemos hablado de los requerimientos previos, hemos hablado también de la necesidad de la parte humana y la interoperabilidad de estas herramientas y también la selección de herramientas de inteligencia artificial. Ahora, implementamos, están funcionando, ¿qué sigue? ¿Después qué? Otro error común que puede pasar en las implementaciones en general de tecnologías es la falta de disciplina. Se implementa algo, pero no se le da seguimiento. Entonces, en temas de seguimiento, ¿cómo se mide el desempeño de una solución después de implementada? Francisco.
Aquí lo primero que hay que medir y tener claro el objetivo. Nosotros hacemos esto para tener, digamos, como resultados de negocio, ¿vale? Puede ser mayor crecimiento, mayor eficiencia, pero claramente eso se tiene que estar, digamos, como midiendo, digamos, como el impacto que está teniendo. Lo segundo, claramente, es la adopción, ¿vale? Tenemos que estar entendiendo bien cómo lo usan, dónde tenemos, digamos, como algunas, digamos, como barreras o digamos, como rechazos y entender bien cómo darle vuelta, digamos, como a esos temas. El tercer punto, hay que pensar que todo el tema de la inteligencia artificial es algo que es dinámico, ¿vale? Entonces, en algún momento vamos a tener que reentrenar los modelos, ir entendiendo bien, digamos, como cómo adaptar todo, digamos, como los inputs, los outputs y ir evolucionando todo. Y el último punto, y es un tema más como de ir midiendo, siguen el termómetro como cultural, de qué tan motivados están, digamos, como los colaboradores con la herramienta para pensar en habilitar, digamos, como mayor impacto a futuro, porque hay que recordar que al final los que están, digamos, como metidos en el día a día, ayudando, digamos, como mejorando nuestros productos, ayudando a nuestros clientes, son nuestros colaboradores, y de ahí es donde muchas veces nacen, digamos, como las mejores ideas. Entonces es importante, digamos, como esos 4 aspectos. Perfecto. ¿Cómo evitamos que se vuelvan sistemas olvidados? Que haya una implementación y de repente se dejó de usar y a veces se celebran con bombos y platillos, se hace un lanzamiento y la herramienta quedó. ¿Cómo hacemos para evitar eso? Carla. Hay 3 cosas muy importantes. La primera es el monitoreo del desempeño de lo que se ha implementado, ¿no? Tienes que tener un sistema de monitoreo muy robusto que te ayude a demostrar que estás logrando los objetivos iniciales que tenías al hacer la implementación. Capacitación continua alrededor de cómo utilizar la herramienta y cómo continuar el proceso de adopción. Yo creo que esas son cosas que son muy claves para asegurarse que el sistema no se quede olvidado. Pero en mi criterio, la tercera y más importante es asegurarte que los resultados de negocio que estabas buscando se den, que los resultados al negocio sean un impacto positivo, porque si ese es el caso, van a haber muchos interesados en asegurarse que la herramienta continúe, que crezca, que se optimice y que se mejore. Perfecto. Esta pregunta quiero que la pienses de forma muy práctica y va para Alan y para Carolina. ¿Qué buenas prácticas podemos tener para iterar sobre lo implementado, para aprender? O sea, implementamos una herramienta, aprendimos y de lo que aprendimos ponemos en práctica en otra herramienta o en la misma. ¿Qué consejos prácticos nos darían en ese sentido? Sí, allí tema muy importante, ¿verdad? Y como lo mencionaba Carla, es la medición, ¿verdad? La medición para yo tener métricas claras de cuán eficiente está siendo mi solución, ¿verdad? Y cómo puedo iterar esa solución sobre el resto de soluciones que yo tenga, digamos, en temas de inteligencia artificial o de otros proyectos de tecnología, ¿verdad? Y muy importante también el involucramiento o los cuestionarios que yo tengo de los stakeholders, de los usuarios finales. Toda esa retroalimentación que yo tenga generalmente es muy valiosa para poder generar mejoras, digamos, dentro de las soluciones. Existen también algunos sistemas de life cycle management, ¿verdad? Que me ayuda a llevar el ciclo de vida de las aplicaciones y que también ya automatizando un poco pruebas y tareas, yo puedo obtener también luego resultados y ver cómo realmente itero y mejoro lo que ya tengo implementado. Perfecto. Carolina, ¿quisieras agregar algo? Mira, para mí realmente, si lo pensamos en metodología, yo creo que el tema de inteligencia artificial está muy asociado a una cultura de innovación. Y en esa cultura de innovación tiene que estar intrínseco la metodología de la mejora continua. Entonces, si pensamos en la metodología de la mejora continua, voy a estar constantemente haciendo lo que ya varios de los colegas han comentado. Voy a estar midiendo si realmente estoy impactando el objetivo del negocio, pero también voy a estar iterando en mejorar el desempeño de la solución, ya sea que le tengo que ingestar nueva data, que tengo que filtrar y limpiar un poco mejor los datos con lo que estoy contando, e incluso tengo que constantemente estar calibrando cómo está haciendo la adopción del usuario final, sea interno, sea externo, para poder saber el termómetro de cómo va la adopción del tema de la inteligencia artificial. Pero todo esto
yo creo que lo podría sumarizar dentro de los procesos de mejora continua. Yo creo que entrar en procesos de inteligencia artificial sin tener pilares claros de gestión de la innovación y de un proceso y metodología de mejora continua puede ser un poquito complejo en las organizaciones si no se encuentra. Yo tomaría ese primer paso. ¿Qué pasa si algo no funcionó? Hay cierto miedo en las organizaciones de que cuando algo falla se tiende a ocultar algunas veces o se tiende a tomar como un fracaso. Sin embargo, cada vez es más aceptado que la experimentación y los pilotos son parte real del negocio. ¿Cómo podemos enfocar eso dentro de la implementación? Digamos, como es súper importante pensar en esa lógica, como tú comentabas, de pilotos, de una mentalidad, digamos, como de emprendimiento, de prueba y error, hasta encontrarle, digamos, como el punto. Entonces, normalmente, digamos, los errores, quizá en una cultura más latina tendemos a penalizarlos, que pensarlo en una cultura más, digamos, como de aprendizajes. ¿Vale? Entonces ahí sí es importante, digamos, como ir evolucionando, digamos, como ir construyendo ese músculo. Quizás no nos sale, digamos, como a la primera, a la segunda, pero lo bueno que hay que en este camino de inteligencia artificial ya hay mucho tema recorrido, ¿vale? Realmente, digamos, como ya hay empresas que están, digamos, como con casos, digamos, como de referencia, con buenos impactos. Entonces, digamos, como irse subiendo a ese camino, o sea, a ese tren, digamos, como debe ser como relativamente fácil, pero hay que hacerlo con decisión y claramente con apertura, digamos, como que quizás la primera no va a funcionar. Y tal vez el mensaje que yo quisiera también compartirles es que ese mensaje de la cultura de experimentación y del aceptar el fallar e intentar de nuevo viene desde arriba. Entonces yo creo que es muy importante para los CEOs, para el C-Suite, mandar ese mensaje que definitivamente tenemos que ser responsables, pero tenemos que poder experimentar y tenemos que poder buscar la forma de superar los problemas que tenemos hoy día, experimentando con tecnologías nuevas, utilizando todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición, y que hacer más de lo mismo va a tener los mismos resultados que hemos tenido hasta ahora, y que a veces estamos paralizados por el análisis y analizamos las cosas demasiado y no actuamos rápidamente, como mencionabas, y yo creo que ese es un error muy común. Sí, complementando lo que dicen los compañeros, también es tener métricas claras de éxito. O sea, ¿cómo defino el éxito del proyecto? ¿Realmente me ayudó a ser más rentable? ¿Realmente me ayudó a tener más clientes? ¿Realmente me ayudó a mejorar los índices de satisfacción del cliente? O sea, debo de tener metas claras, medibles, y que yo realmente tenga una gobernanza para estar revisándolas, ¿verdad? Con el tiempo, ¿verdad? Para determinar si realmente mi proyecto fue exitoso o debo de calibrar algo dentro del mismo. Carolina, ¿querías agregar algo? No, yo creo que lo resumieron muy bien. La tolerancia al error y el convertirse en organizaciones capaces de iterar, capaces de experimentar, es el presente del futuro. Es donde todas las empresas deberían estar, porque definitivamente si no, creo que la consecuencia va a pesar mucho más que lo que puede pesar el error. Y a veces calibrar el peso del error versus calibrar el no experimentar es un ejercicio muy sabio en las organizaciones para dar ese paso firme a, está bien, pongámosle valor al experimento. Y a veces hay que jugar un poco con cuánto me cuesta errar, pongámosle costo y entendamos ese costo, si vale o no vale, versus si no evolucionamos a el futuro presente. Perfecto. No todo error es un gasto. Es así. Así es. Bueno, hemos hecho un recorrido, hemos tratado de recorrer las diferentes etapas por las cuales pasa una implementación de IA, y ahora nos toca hablar un poco del futuro. Entonces, quiero que se pongan su sombrero de predicción y podamos comentar un poquito de lo que viene. Lo primero es, ¿qué debería estar en la agenda estratégica de cualquier empresa hoy hacia el futuro? O sea, claramente es, digamos, como tener la mirada de la ambición, ¿vale? O sea, nosotros, digamos, como siempre intentamos ayudar a elevar, digamos, como esas ambiciones, ¿vale? El tener claro, digamos, como el arte de lo posible, ¿vale? Y realmente, digamos, como pensar en qué, digamos, como se puede realmente, digamos, como mejorar significativamente. Lo segundo es el hecho, digamos, como de conectar, digamos, como las distintas áreas, ¿vale? Digamos, como de negocio, con tecnología, con innovación, realmente como para estar,
digamos, como en el límite de lo que se puede hacer, de lo que nos pide el cliente, de lo que están haciendo, digamos, como otros referentes en el mundo. ¿Vale? Y lo tercero, o sea, claramente es todo, digamos, como el tema, digamos, como de implementación que lo hemos venido tocando, cuáles son, digamos, como esos habilitadores, cuáles son, digamos, como estos temas como culturales, estos temas, digamos, como de stack tecnológico que tenemos que tener realmente como para cada vez, digamos, como aumentar la velocidad en la cual nosotros, digamos, como probamos, aprendemos y generamos impacto en el negocio. Muchas gracias. ¿Cómo luce, Carolina, una organización que ha aprendido a implementar IA? Mira, es una pregunta muy, muy linda, ¿no? Es realmente traer el futuro al presente porque es una empresa que conoce el valor de sus datos, es una empresa que está utilizando sus datos para la toma de decisiones inteligentes, está utilizando sus datos para entender las tendencias del mercado, para comenzar a, de alguna u otra manera, a innovar en productos, en soluciones, en servicios, para empezar a entrar en mercados emergentes, probablemente en un modelo digital. Pero definitivamente también ha tenido toda una conversión en su estructura organizacional, no tanto por roles, sino porque la convivencia entre la máquina, por mencionar a la inteligencia artificial como la máquina, y el humano se ha podido dar de una forma satisfactoria. Ambas partes entienden sus roles, entendiendo al humano como quien sabe adoptar y sacar el provecho necesario de la inteligencia artificial. Para mí eso es una empresa que al día de hoy, más allá de que por supuesto está cumpliendo sus objetivos del negocio, digamos el uso de la inteligencia artificial está dando resultados en los objetivos del negocio en las distintas áreas. Mencionamos la de finanzas, recursos humanos, experiencia del cliente, quizás como esas donde se puede comenzar, pero entendemos perfectamente que estos dos mundos, el humano y la máquina, pueden convivir para poder hacer hit de los objetivos estratégicos del negocio. Para mí, así luce una empresa que ha adoptado la inteligencia artificial satisfactoriamente. Carla, esta empresa de la que habla Carolina, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué cambio cultural tiene que hacer para pasar de que la IA sea un proyecto a que sea negocio? Porque también podemos caer en el pecado de decir, la IA es un proyecto y ya terminó. No, pero cuando la IA ya es parte de lo que hacemos, ¿qué cambio tiene que existir? Bueno, yo creo que el cambio principal es la capacitación y la democratización del conocimiento acerca del valor que la solución le está trayendo al negocio. Porque lo que sucede a veces es que el desconocimiento del valor que estas soluciones le pueden traer al negocio hace que se quede como una solución aislada o a la cual no se le ve el valor. Más allá de eso, también yo creo que tiene que haber una cultura de optimización y mejora continua de la solución, porque esa es la única forma en que la solución va a poder continuar evolucionando con las necesidades del negocio. Y finalmente, y muy importante, yo creo que es que veamos las soluciones de inteligencia artificial generativa no como una parte de un proyecto, sino que la veamos como una parte integral del trabajo que se hace en la empresa y de las metas que nos estamos trazando, porque la realidad es que muchos de los beneficios iniciales que nos puede generar la inteligencia artificial generativa están en aumentos de productividad, pero para entender si tienes esos aumentos de productividad o no hay que medirlos. Entonces esas mediciones también se vuelven muy importantes y esas tienen que ser parte del día a día del negocio. Muchas gracias. Estamos ya en la recta final y vamos con nuestro último momento Quantum. Este último momento Quantum es para todos. Quiero que piensen bien qué nos podemos llevar en términos del paso valiente. ¿Cuál es ese paso valiente que las empresas en este momento, en el 2025, tienen que dar, ya sea que comenzaron a implementar o no han implementado inteligencia artificial? ¿Quién quiere comenzar? Alan. Ok, yo esto lo resumiría en 3 puntos. Número 1, busque y resuelva un dolor tangible, o sea, identifíquelo, sepa dónde es que usted tiene un caso de negocio que le va a impactar, un dolor que tiene. 2,
involucre a las áreas de negocio responsables, con una buena gobernanza, que realmente haya un sponsor ejecutivo dentro del proyecto. Y 3, tenga mediciones claras. Yo creo que con esos 3 pasos y con una buena definición de ese caso de uso, usted puede empezar a dar ese primer paso para empezar a quitársele el miedo de la inteligencia artificial y poder ir incorporando poco a poco dentro de su rutina diaria. Muchas gracias, Adán. ¿Quién más? Carolina. Mira, para mí un paso valiente, una vez que ya identificamos el dolor del negocio o la oportunidad de negocio que existe, es la etapa diagnóstico. Para mí, saber dónde estamos en cuanto a la madurez tecnológica, en cuanto a la madurez digital, dónde estamos con la cultura organizacional y la gestión del cambio, y también dónde estamos con nuestros datos. Tenemos científicos de datos, le vemos valor al dato, limpiamos nuestros datos. Dónde estamos en esos 3 pilares es un paso valiente, porque a partir de ese paso valiente yo puedo salir a buscar cuáles son los socios de negocio, cuáles son los vendors, fabricantes, ayudantes que puedo tener en el camino, y puedo comenzar a trabajar. Pero si no sé dónde estoy, no voy a poder comenzar a trabajar con la inteligencia artificial. Así que para mí el paso más valiente es la etapa diagnóstica en esos 3 pilares: tecnología, organización y datos. Muchas gracias, Carolina. Francisco. Sí, nosotros la recomendación principal es, o sea, acotar o focalizar mucho, digamos, como el impacto o lo que se quiere hacer, ¿vale? Y lo segundo es comprometerse como públicamente con el resto de la organización, realmente, digamos, como de hacia dónde se quiere hacer y qué es lo que se necesita, ¿vale? Porque con esa apertura es donde va a venir, digamos, como la colaboración y claramente el compromiso y la exigencia, digamos, como de poder perseguir con foco esos resultados. Muchas gracias, Francisco. Y Carla. Bueno, yo diría que nosotros en AWS tenemos una filosofía de empezar en pequeño, iterar y luego pasar a lo grande. Yo creo que un paso valiente es comenzar con un piloto, comenzar con una necesidad de negocio acotada y específica, y lograr pequeñas victorias que nos den el camino para ver cómo podemos después impactar de una manera más amplia el negocio. De verdad que muchas gracias a nuestros invitados por venir a compartir esta información, no solo conocimiento, sino perspectiva de lo que es el futuro y de lo que será la implementación de la inteligencia artificial, algo que es inevitable. Y ojalá podamos reunirnos otra vez en 2 años, yo creo, no voy a decir ni 5, en 2 años para evaluar lo que ha pasado en este tiempo. Y a los que nos escuchan, muchas gracias, los invitamos a seguir acompañando esta serie de Quantum Back, y recuerden, aquí en Quantum pensamos que el futuro no se predice, sino que se construye con preguntas que valen la pena. Después de una excelente conversación con expertos en tecnología sobre la adopción de inteligencia artificial en los negocios de la región, hoy tengo también el gusto de estar con Rodrigo Chaverri Ortega, director de Data y Analítica, y Eduardo Moreno, gerente regional de Banca Empresarial de BAC. Y yo tengo una pregunta de inicio. BAC y tecnología, finanzas y tecnología. Sí hay relación, pero ¿cómo la explican? Rogelio, nosotros nos hicimos esa pregunta hace alrededor de 15 años, cuando nuestros clientes estaban transformando su base, su stack de tecnología. Y vimos que ese era el driver de su preocupación. Y no podíamos ser ajenos a esto. Y por esa razón comenzamos a entender la tecnología que utilizaban nuestros clientes y cómo nosotros podíamos catalizar ese proceso de adopción. Muy interesante. Y hoy nos tocó hablar bastante de herramientas. Quisiera preguntarle a Rodrigo, ¿cuál ha sido una herramienta que al ser implementada te haya sorprendido positivamente? Creo que eso es una excelente pregunta porque saca a la luz una de las cosas que más se ha conversado sobre el tema ya de cómo se elige, ¿verdad?, la herramienta y cómo se elige el problema. Y son cosas importantísimas que en el proceso de hacer te pueden sorprender. Entonces una de ellas fue, nosotros tenemos varios casos de negocio en BAC
en donde identificamos una oportunidad para aplicar esta tecnología. Y lo interesante fue que muchos casos, que eran los casos sonados en la literatura o en otras empresas, los casos en donde había mucho entusiasmo o euforia, también tenía muchas dificultades o temas de costos a veces prohibitivos, y uno de los casos de negocio que aplicamos, que tenía que ver con uno de nuestros procesos crediticios, que parecía no tener tanto volumen o tanta fama, digamos, pues nos trajo rendimientos impresionantes en una escala pequeña, a un costo muy bajo. Entonces yo creo que tal vez lo que quiero decir con esto es, a veces los casos más famosos y más en los que generan más euforia o de los que más se habla no necesariamente sean los más aptos para una empresa. Creo que una empresa debe primero pensar no solo en el modelo, y sé que estamos en un momento temprano de la adopción de estas tecnologías, entonces las empresas están pensando mucho en el modelo, pero tienen que pensar incluso más en el problema. Y siento que esa modalidad problema primero, ¿verdad? Es lo que nos va a ayudar a identificar cuáles son esos casos de negocio que nos pueden sorprender y que son los más beneficiosos para una empresa. En el caso de VAC, la modalidad problema primero se hace con el negocio, de la mano con el negocio, y eso nos ha ayudado muchísimo también a tener siempre los pies sobre la tierra de dónde queremos llevar la tecnología. La tecnología al final es un habilitador de un problema de negocio para que las empresas puedan competir de manera más exitosa en su industria. Excelente, excelente ejemplo. Esta pregunta se la hice a nuestros expertos y quiero hacérselas a ustedes también. ¿Cuál es ese paso valiente que deben tomar las empresas a la hora de implementar inteligencia artificial? Pero quiero agregarle algo más. ¿Cómo VAC ayuda a ese paso valiente? Sí, Rogelio, es ese paso valiente, ese paso al que nos exhortas a dar, es el que nos lleva a comenzar a interactuar con estos conceptos. Primero, a nivel de entendimiento transversal en la organización, esta carreta se jala entre dos, tecnología, negocio. Si no, no va al destino que queremos. Entonces, el paso al que nosotros apelamos a nuestras empresas, clientes, es a comenzar a iterar. Nosotros desde el área de banca de empresas, hemos visto, y como bien decía Rodrigo, hemos encontrado una serie de dolores o problemas o retos que tienen las áreas financieras. Y lo que hemos venido construyendo con nuestros partners tecnológicos y con las empresas de advisory es esa solución para ir avanzando apalancados en tecnología. Entonces, mientras no comencemos a familiarizarnos y a implementar, aunque sea un caso de negocio pequeño, esa permeabilidad de los conceptos y ese potencial de generación de resultados no va a iniciar. Y si nuestra competencia y si el mercado avanza en otro paso, pues recuperarnos podría llevarnos un esfuerzo muy importante más adelante. Eduardo, Rodrigo, muchas gracias. Este es un perfecto cierre para este primer episodio de Quantum VAC. Los invitamos a seguir viéndonos y a seguir la serie de video podcast. Recuerden que en Quantum pensamos que el futuro no se predice, se construye con preguntas que valen la pena.